Hola, buenas tardes. Principalmente para felicitar, el tema es muy importante y pues, la verdad aporta mucho para todas las personas que trabajan con niños. Yo nomás quería preguntar, ¿sería necesario entonces que la educación a lo mejor en nuestro país tuviera que cambiar ese sistema de preescolar, luego cambiar a otra infraestructura, hablando de microcontextos, a, a cambiar a primaria, o sea, de una forma muy radical, cuando a lo mejor podría ser que en una sola institución pudiera estar pues estos dos niveles que son muy importantes para todas las personas en su desarrollo, digo, para... Sí, bueno, pues muy interesante tu pregunta. Yo estaría muy contento con un preescolar que llegara hasta los 10 años. Este, sí, la tendencia internacional, ¿no?, es a escolarizar el preescolar. Y yo creo que muchos, los que estamos haciendo investigación, lo que querríamos es preescolarizar la primaria, ¿no? Sí, definitivamente esta revisión de la literatura que yo mencionaba, a través de la cual se ha identificado que los niños eh, van disminuyendo su motivación por ir a la escuela a medida que avanzan en la educación primaria, y que además van dejando de ser autónomos, al menos en el contexto escolar, es porque no están pudiendo tener un papel protagónico de su aprendizaje en la primaria. Es como lo estaba sugiriendo el estudio lo sugiere, yo lo afirmo. este, Me faltan todavía más investigaciones que hacer, pero estoy convencida de que muchos de ellos, porque los niños no pueden participar, porque no se escucha a los niños, porque no se puede tomar sus iniciativas, porque tienen que ir al ritmo que marca el maestro y no al ritmo que marca su interés, y porque ellos no pueden profundizar en lo que les gusta, y porque ellos no pueden llevar material a la escuela, y porque no pueden aumentar el nivel de discusión, el tiempo que se la pasan platicando acerca de las cosas, como muchas de estas cosas sí suceden en el preescolar. Ahora, desafortunadamente, otra de las cosas que yo también quiero dejar muy claras, ¿no?, es que yo creo que la presentación nos lleva a pensar justamente que el preescolar pues está muy bien, y que es una muy buena fórmula y que todo va bien, pero quiero decir que la mayor parte de los preescolares en nuestra investigación son pésimos preescolares, son horribles preescolares. Los maestros no tienen la menor idea de lo que están haciendo y los niños se la pasan muy mal, ¿no? Entonces, no es una cuestión del nivel, es una cuestión de cómo entendemos el desarrollo de los niños, cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos el papel del adulto en ese aprendizaje de los niños, ¿no? No es nada más cambiar el preescolar. Yo creo en general que las maestras de preescolar, y esta es una impresión, no tengo un fundamento en investigación, de que las maestras de preescolar son más comprometidas con su nivel, son más comprometidas con los niños, son más abiertas a la innovación, tienen más ganas y más tiempo y mejores condiciones para poder hacer trabajo colegiado que los maestros y maestras en primaria. Pero no es nada más por ganas, como decía, también son como las condiciones, también es la obligación, la presión de las evaluaciones, la presión de terminar con un currículum, la presencia de autoridades que van revisando cómo va el trabajo. No es que los maestros de primaria no quieran hacerlo, ¿no? Yo creo que más bien a lo que está apuntando esta investigación es a que no estamos poniendo el énfasis en lo que es más importante. Yo creo que por ahí es donde debe ir la reflexión, independientemente de cómo esté organizado el sistema. Pero en general, regresando a tu pregunta, yo creo que sí, a mí me gustaría que el preescolar durara por lo menos hasta los 10 años. Muy buenos días a todos. Gracias al doctor Marco Antonio, sobre todo por esta exposición del tema que a mí me trae como muchas reflexiones. Especialmente, bueno, yo me he desempeñado a nivel de la práctica como educadora de calle aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con niñas y niños trabajadores tzotziles, ¿no? Tzotziles celtales. Y sobre todo esta pregunta que en algún momento nos hacíamos en la reflexión participativa con ellos era la importancia de la escuela y hasta cierto momento por qué se motivaba la deserción de ella, ¿no? Y muchos decían, tiene que ver con que el maestro es malo, me regaña, me exige hablar en español. Y al ver estos dos contextos tan distintos, la calle como un espacio libre en el que se crean y se
fortalecen las redes de colaboración, y la escuela en donde se dice cállate, yo soy el que mando, yo soy el que dicta cuáles son las actividades a realizarse, pues había un enfrentamiento fuerte a nivel cognitivo, a nivel de la práctica de estas niñas y niños, y al final también decidían como quizás terminar la primaria como una base de formación importante para ellos, aprender a sumar, restar y escribir, son como las habilidades que consideran importantes. Lo demás ya no. Cuando yo les decía, bueno, en este sentido de la organización en la que yo trabajaba, pues tendríamos que estudiar más para tener más opciones de empleo, mejor nivel de vida, etcétera, me decían, bueno, pero pues si vendo aquí en la calle y gano la misma cantidad, y casi siempre era el cuestionamiento de ellos hacia mí, me decían, bueno, ¿tú cuánto ganas? Y en realidad era muy chistoso en este plan de anécdota, ¿no? El corroborar yo que ellos ganaban mucho más que yo en un día, ¿no? Entonces es muy interesante estas diferentes perspectivas, y sobre todo lo que usted dice, ¿no? Privilegiar la perspectiva de los niños y ver desde dónde están posicionando su punto de vista y cuáles son sus razonamientos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería como compartir esta parte de estos procesos quizás que se viven cotidianamente en este contexto, pero que tiene que ver mucho con cómo esta desmotivación al pasar a la primaria, secundaria, pues va decayendo en los alumnos, porque bueno, la cuestión económica también es un papel importante. Aquí, por ejemplo, en San Cristóbal muchos maestros exigen uniformes cívicos y deportivos que rebasan 1,500 pesos la compra de estos uniformes, y pues que los niños no van a poder reunirla, ¿no? Y que si no llegan así es un punto menos, o no los dejan entrar a la escuela. Entonces se le da mayor peso a cuestiones de ese tipo que a las habilidades y las herramientas que tengan los maestros para propiciar un conocimiento de calidad con las niñas y niños. Nada más eso. Muchas gracias. Bueno, nada más complementando un poco lo que nos dices, no tiene que ver mucho con la presentación de hoy, pero la literatura de la educación no formal, por ejemplo, de la secundaria para trabajadores, de la primaria para trabajadores, lo que nos indica es que ya no están yendo los trabajadores y que ya no están yendo los adultos, lo que van son los jóvenes que no soportan la educación formal, que la han dejado y que encuentran en un espacio como este, aún sea en muchas ocasiones de muy baja calidad, un ambiente más relajado, más amistoso, más autónomo, donde ellos pueden ir a su propio paso. Entonces coincide mucho con lo que tú nos dices. Bien, Ana Silvia. Bueno, retomando todo lo que han estado diciendo, creo que a mí en la práctica y lo que me funcionó mucho fue sensibilizar a los niños. Trabajo en una escuela de aquí arriba de los Pedregales, de Santa Úrsula. Es gente económicamente en una condición difícil. Y bueno, pues mandan a los niños porque tienen que llevarlos para que ellos puedan ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues no hay ninguna sensibilización porque llevan a los niños. Varios niños al principio del ciclo escolar me tocó ver que se sentaban en la puerta del salón de clases, no haciendo caso a lo que la maestra les estaba ordenando, que se sentaran en sus sillitas. Y bueno, les pregunté que qué hacían y me decían, es que me gusta ver mi escuelita, aunque sea de lejos, esa es la escuelita donde yo me sentía feliz. Aquí yo no sé qué hago porque la maestra me regaña todo el tiempo y ni le entiendo qué me dice. Entonces, bueno, pues estuve haciendo labor de sensibilización con ellos, dándoles el por qué, para qué, y bueno, algo se logró, ¿no? Pero sí veía yo la situación de los niños que no entienden por qué están ahí, esa transición, todavía ellos, pues si no se les hace ninguna actividad anticipatoria de qué van y para qué van, para ellos les causa mucho problema, les cuesta mucho trabajo adaptarse. Y bueno, después de una labor lúdica de sensibilizarlos, por qué, para qué, hacia dónde iba toda esa formación y lo que implicaba estar en este espacio, parece que los niños
cambiaron, ¿no? Cambiaron su comportamiento, su actividad. Y aún así, bueno, pues no controlan todavía esfínter, o en el jardín les dicen que pueden ir cada vez que necesiten ir. Y bueno, me causó sorpresa porque iban a correr a un niño porque le había dicho pinche vieja a la maestra. Entonces lo entrevisté y le digo, ¿por qué le dijiste eso a la maestra? Dice, es que me estaba orinando y no me dejaba ir al baño. Entonces, bueno, tuvimos que hablar con la maestra, con los padres, el director estaba renuente, lo quería suspender. Y bueno, pues en nuestra labor, yo trabajo en USAER, que es apoyo a la educación regular, y tuve que hacer una labor muy fuerte de hacerles entender qué son los niños pequeños, cuáles son sus necesidades, y lo importante que es plantearles por qué y para qué deben explicarles que tienen que seguir otras normas que ya no están en el preescolar, donde todo era más lúdico, ¿no? Pero sí es una labor que se tiene que hacer, que no podemos dejar de lado, sensibilizar a los niños, sensibilizar a los maestros y bueno, también a las autoridades, porque no entienden las necesidades del niño en este espacio de transición. Ya los niños que están ahora en primero, pues no son los mismos niños que entraron, ¿no? Pasaron un proceso de aprendizaje, de represión, y aprendieron, pero es muy importante todo esto. Y otro punto, bueno, pues si estamos en una etapa de transición, en general en la educación, esto que habla la reforma, pues exige un perfil de profesores muy diferentes. Podemos decir que por el aspecto de políticas públicas está atendiendo las necesidades de los niños, pero nos cuesta mucho trabajo insertarnos en ello y creo que eso es un problema en donde se tiene que hacer mucha labor con los profesores, también de sensibilizarlos, el qué plantean estas políticas y lo necesario que es. Siento que a veces carecen de conocimiento de realmente qué implica el desarrollo de los niños, cómo es que aprenden los niños, qué se requiere para que aprendan los niños, ¿no? Entonces, bueno, me pareció importante. Sí, muchas gracias. Yo creo que reflexionando sobre lo que dice, es muy importante considerar que muchos de los adultos ya no nos acordamos de cuando éramos niños, pero aún si nos acordáramos, la niñez de ahora es muy distinta a la niñez que nosotros tuvimos. Entonces, realmente asumir que nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo con los niños, pues está muy fuera de lugar. O sea, realmente necesitamos ponernos a estudiarlo seriamente con ellos, ¿no? Para ver por dónde está el asunto en estos días. No podemos asumir que conocemos a los niños ahora en día, y todas las mamás estarán de acuerdo conmigo, que no son los mismos niños de antes, ¿no? Tenemos unos comentarios. Uno es de Gloria de Culiacán. Dice, muy interesante la temática. Para las escuelas normales esto es fundamental porque regularmente analizamos el contexto desde la mirada de los maestros en servicio y en formación y no desde la mirada de los niños. Que si puede repetir el referente teórico del nanocontexto y nanosistemas. El fundamento teórico es Bronfenbrenner y lo del nanosistema es una propuesta que surge de nuestra investigación para completar esa teoría que ya existe, ¿no? Que básicamente es el objetivo del método que hemos escogido, que les decía yo nos parece que es una mejor traducción llamarle teoría autofundante, aunque en la literatura lo pueden encontrar como teoría fundamentada, teoría arraizada, o en inglés grounded theory, que lo que se propone es justamente adaptar muchas de las teorías ya existentes para explicar cosas muy específicas que no habían sido abarcadas originalmente por esa teoría. Entonces, el fundamento es Bronfenbrenner y la aportación del nanocontexto es propia de esta investigación. María del Pilar nos dice, retomar experiencias de educación no formal o como el ejemplo de los educadores de calle o experiencias de trabajo comunitario que toman mejor en cuenta los contextos culturales de los niños, creo que es algo que la educación formal debe de retomar. Y continúa diciendo, hace poco reflexionábamos sobre los ritos que se dejan de hacer y de cómo estos a veces son necesarios en las distintas transiciones de las etapas escolares. Por otro lado,
Creo que a veces los docentes miran al niño o niña solo como alguien que pasa por ellos en ese año escolar y no se ve como ese ser se atraviesa un sistema educativo desde preescolar hasta secundaria por ser lo básico. Tal vez eso ayude a articular esas transiciones en su vida. Norma de la UNACH nos comenta: es importante reconocer el contexto cultural de la niña y niño y concientizar al estudiante independientemente del nivel, de la importancia que se merece por parte del maestro. Es todo. Bueno, creo que se han hablado de varias necesidades. Uno es esta necesidad de mantener viva y actualizar, digamos, que el niño es un ser histórico y en desarrollo. Y esta situación que comentaban acerca de la necesidad de crear articulaciones a nivel individual de el carnet, digamos, o de el expediente en preescolar hacia primaria, todos estos mecanismos de información en donde se pierden y se hacen ahistóricos, ¿no? Y de ser los mayores en el kinder pasan a ser los pequeños que todavía no tienen casi uso de razón, ¿no? Ni se les concede por tanto la palabra. Y la situación, por ejemplo, que mencionaban acerca del uniforme, y estaba yo pensando en cómo es que el uniforme se plantea para igualar y que no se vean las diferencias, y cómo el uniforme se plantea aquí justo como un mecanismo de exclusión y de diferenciación, evidentemente, o de los útiles o de todas estas cuestiones que se supone que son en esta idea de la educación para compensar, para tratar de mantenerlos en esta supuesta igualdad y que realmente se convierten en lo opuesto, ¿no? En mecanismos de diferenciación. Esto que dices de preescolarizar la primaria y sobrevivir la primaria, realmente son frases que yo creo que nos dejan, digamos, con todo el reto, digamos, como para poder para poder digamos, darnos todos a la tarea, porque cuando uno deja todo en manos del sistema no se hace nada, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, sí, la escuela tiene que abrirse, como decían, a la comunidad, al establecer puentes, pero también nosotros desde las universidades, desde aquí, tenemos que abrirnos, porque igual si todos actuamos en estos nanocontextos y no salimos de ellos, esto se perpetúa, ¿no? En ciclos que en lugar de ser virtuosos se convierten en viciosos, ¿no? No sé si quisieras dar alguna conclusión para cerrar, que yo creo que, bueno, o dejarnos tareas. Bueno, yo quiero retomar algo que acabas de decir, y porque me parece muy, muy importante cuando dices, si se lo dejamos al sistema no va a pasar nada. Yo partiría de una perspectiva muy distinta, que es, hay que reconocer que nosotros somos parte de ese sistema, que nos ha faltado como sociedad civil, como universidades, como académicos, como grupos colegiados de maestros, como padres de familia, incidir en algo que es tan importante, que precisamente por no incidir, por no discutir, por no enriquecer esta discusión, está pasando lo que está pasando. Yo creo que cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro nanocontexto, justamente tenemos que ir planteando esta serie de cambios. A los académicos nos toca ir construyendo este tipo de teorías, ir socializando este tipo de discusiones, precisamente para enriquecer lo que sucede en la vida cotidiana de nuestras escuelas. Bueno, sí.
Bueno, solo nos resta agradecerles a todos por haber participado con nosotros y aportado, digamos, todos estos comentarios, las experiencias. Agradecerle al doctor Marco Antonio Delgado, que con gran premura aceptó y muy generosamente, digamos, nos compartió todas estas experiencias, estas líneas, que seguramente, digamos, formarán parte de un capítulo del libro que iremos recabando a partir de todas estas conferencias. Recuerden que también dentro de poco, y les avisaremos, subiremos las participaciones en video ya editado. Estamos trabajando en ello muy pronto. Esperemos que ya se suban o empecemos a subirlas, y está la plataforma. Normalmente ofrecemos siempre un foro abierto, digamos, como para la discusión dentro de la plataforma, pero si quieres dar tu correo, como para que si alguien quiere alguna información más precisa, se pueda hacer, y bueno. Sí, como no, mi correo es muy fácil, es mi nombre, es marco.delgado @ibero.mx, marco.delgado@ibero.mx, y como les decía, tengo sobre esta investigación 2 escritos. Desafortunadamente nada más se han publicado en inglés. En una revista mexicana me dijeron, esto no es ciencia. No, pues entonces, en no inglés, me la publican. pásalo y no importa, en inglés. Entonces, pues cuando lo pasé a Inglaterra me dijeron que sí, lo publicaron luego. Entonces, pues esa ha sido la razón por la cual no he publicado en español, pero bueno, ya este libro va a salir en español, y ya sí. Estoy trabajando en otras cosas en inglés. Okay. Pero las vamos a publicar en español. Un anuncio nada más, habíamos anunciado en el programa que en julio sería la próxima. Por situaciones de la universidad se adelantaron las vacaciones, entonces la tendríamos hasta agosto. El último jueves de agosto tendríamos con nosotros, esperemos, al doctor Alejandro Acosta, que es ahorita el presidente de CINDE de Colombia, y él coordina desde hace varios años la red por la primera infancia. Muchas gracias a todos, y nos vemos entonces en agosto.